Economía de bolsillo. Economía de bolsillo. Promediando la semana. Le damos una vuelta más al análisis de la política y la economía en la radio de la universidad. Un programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Economía de Bolsillo, el programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Como todos los jueves, nos encontramos en el aire con Ignacio Truco. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas noches. Muy contentos de estar acá y de poder participar de Economía de Bolsillo nuevamente con todos ustedes y para hablar de economía, política, internacionales, nuestros temas de toda la semana y de la agenda, ¿no? Y en una semana bastante agitada que hemos tenido y que nos da material de trabajo. Con nosotros también, como siempre, Gaby Weidman. Hola, Gaby. Hola, Ceci, Igna, ¿cómo andan? Y muy debatida también, mucho debate económico la semana y por grandes esferas, así que va a estar lindo para seguir debatiendo un poco de esos temas. Y vamos a estar así por lo menos hasta noviembre, cuando lleguen las elecciones generales, y después supongo que va a estar bastante movidito también. También con nosotros, Claudio Coronel. Buenas noches, Claudio, ¿qué tal? Hola Ceci, Igna, Gaby, ¿cómo están? Muy bien, muy contento también de encontrarnos nuevamente, y sí, coincido, una semana bastante caldeada y creo que va a seguir dándose la nota también hasta noviembre, así que bueno, vamos a tener mucho laburo. Estamos en Economía de Bolsillo, nos quedamos hasta las 21:30 por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Vamos a tener entrevistas, invitados, como siempre, pero si les parece, chicos, comenzamos presentando los temas que trajeron para esta noche. Claudio, ¿qué preparaste para hoy? Bueno, o sea, me voy a embarrar un poquito, me voy a meter en el lodo, en este debate de si hubo o no ajuste fiscal, así que vamos a estar conversando un poquito de eso, pero no voy a adelantar nada. Bueno, ya en breve igual nos vamos a meter con el tema. Gaby, ¿qué nos trajiste para esta noche? Un debate más contable casi, pero que tiene un impacto económico muy importante, que es son los derechos especiales de giro que el FMI inyectó en distintos países y que en Argentina se está haciendo ahí una maniobra para usarlos y no usarlos internamente, que vamos a estar comentando. Ignacio. Vamos a hablar, Ceci, complementando lo que va a comentar Claudio. Voy a buscar algunos datos de largo plazo sobre déficit fiscal, tanto en Argentina como en Estados Unidos, como para poner de alguna manera en perspectiva esto del ajuste o no, y cuáles son las condiciones en las que se puede hablar de ajuste o no, o qué sentido tiene hablar de eso, para que no quede en abstracto, ¿no? Muy bien, para entender cómo va la cosa en el plano conceptual, teórico y político, ¿no? Y visualizándolo. Bueno, vamos a meternos ya con ese tema, como presentaba Claudio, este debate político, económico que se dio esta semana entre la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía Guzmán, ahí diciendo si hubo ajustes, si fue una cuestión de reducir el déficit fiscal sin ajuste, un debate político en el medio de estos días agitados que también involucra cuestiones de la teoría económica, ¿verdad? Sí, un debate interesante que, como nos tiene acostumbrado Cristina Fernández, logró colocar en agenda y correr un poco las discusiones de otros temas vinculados tanto a lo que es si se quiere, el cambio de gabinete, las discusiones del fracaso. Cambió la agenda. Yo creo que fue una jugada bastante hábil y creo que la respuesta incluso de Guzmán fue también planeada, por lo menos mi impresión. A ver, como para poner el contexto y recordar, Cristina, ¿se acuerdan ustedes? En medio de nuestro programa, en realidad un poquito antes, publicó una extensa nota donde hacía algunos comentarios, y uno de esos comentarios estaba vinculado con la ejecución del gasto. Lo que ella cuestionaba es que
A ver, para que se entienda y luego vamos a qué era lo que ella cuestionaba. Cuando se hace el tratamiento presupuestario, un poco nos contaba Victoria también, semana pasada, el Poder Ejecutivo presenta un presupuesto donde dice, bueno, yo tengo planeado gastar esta cantidad de recursos en un determinado conjunto de conceptos, con finalidades, objetivos, etcétera, y pienso financiarlo de determinada manera. Bien. Y cuando se pone el presupuesto también se estima si vamos a tener superávit, va a estar equilibrado o va a haber un determinado déficit para poder cumplir con las obligaciones del Estado propuestas. Bien, entonces eso se manda al Congreso, el Congreso lo trata, lo discute, modifica, ¿no? Bla, 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 y se aprueba. Cuando se aprueba la ley de presupuesto, lo que implica a nivel de, digamos, el cumplimiento de las obligaciones del Estado, tiene que ver con que el Poder Legislativo le autoriza al Poder Ejecutivo a gastar de acuerdo a ese presupuesto. Se asignan lo que se conoce como créditos, que es un monto por determinadas partidas de gasto que se llaman, que implican distintas cosas en las que puede gastar el Estado. Ahí están las remuneraciones, está la obra pública, consumo de bienes y servicios, transferencias, subsidios, etcétera. Le autoriza a ejecutar ese gasto por todo un año. Bien. Entonces, lo que plantea Cristina es decir, cuando ustedes, el Poder Ejecutivo, ¿no?, manda este presupuesto acá, nos dijeron, vamos a hacer estos gastos, que tienen, por supuesto, un objetivo detrás que tiene que ver con también la concepción que se tiene del Estado respecto de digamos, el gobierno que está, que entiende que lo que tiene que hacer el Estado. Por eso muchas veces se dice que gran parte del plan económico de un Estado está también reflejado en el presupuesto. ¿Qué pasa? Entonces Cristina le cuestiona y le dice, vos me dijiste que ibas a hacer una determinada cantidad de gasto y que ibas a tener un determinado déficit para cumplir esas obligaciones y, a mi entender, estás haciendo una subejecución, que se llama. Es decir, que estás gastando más despacito y esto tiende a que gastes menos. Principalmente por lo que ella decía, es que cuando uno observaba el déficit, digamos, acumulado a esa fecha, y lo proyectaba, le daba como que habían planteado un 4 y pico % de déficit y estaban haciendo la mitad. Entonces ella dice, esa mitad de déficit que vos en realidad me vas a decir que vas a llegar, es porque vos te estás comiendo esos 2 puntos de PBI de déficit, básicamente. Esa es como la afirmación que ella planteaba. O sea, estás gastando menos, por eso tenés menos déficit del que nosotros te autorizamos tener. Entonces lo plantea como una subejecución. Hay una discusión ahí también conceptual. Entonces, ¿qué pasa? A partir de estas circunstancias, Cristina dice, y uno de los puntos más importantes es la ejecución de la obra pública, ¿no? Muy importante en programas expansivos de gasto, seguramente Igna nos ilustre luego con este punto. Pero, a ver, entonces, ese es el cuestionamiento. Entonces Guzmán sale a contestarle, me parece que no, me parece que era un título de diario, pero digamos, responde ante este reclamo, si se quiere, de un representante del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo le contesta, le dice, no hubo una política fiscal contractiva, es decir, que se gastó menos y como resultado de eso genera o menor estímulo a la demanda agregada o directamente una caída de la demanda agregada y consecuentemente de la producción. En realidad lo que hay es una reducción del déficit fiscal, ¿no? Entonces se entra en una discusión conceptual. ¿Reducción de déficit fiscal es o no es ajuste? Bueno, depende. Como en economía hay un meme que muestra, que es muy interesante para verlo, que ilustra lo que es los supuestos de economía, que le están enseñando a decir depende, rinde el examen, pone depende, presenta la tesis, dice depende y lo felicitan y se recibe de economista. No es uno de los chistes de economista. Bueno, ¿por qué digo depende? Porque tiene que ver con la concepción que tengamos nosotros y en realidad depende de cómo esa reducción del déficit se produzca, porque vos podés tener una reducción del déficit porque por alguna razón tuviste un conjunto de ingresos muy importantes que te permitieron reducir eso por eficiencia en el uso del gasto, cosa que dudo que suceda, o porque estás subejecutando, que era el planteo que le decía Cristina, es decir, vos dijiste que ibas a gastar 100 y gastaste 50, para decir un número grosero. ¿Esto qué significa? Estás gastando mucho menos, y si vos estás gastando mucho menos, estás haciendo un ajuste, ¿no? Bien, entonces, lo que me propongo yo ahora, habiendo hecho el largo contexto, pero me parece importante para entender lo que vamos a charlar, me puse a mirar los datos que hay disponibles de la ejecución. Si bien Nación tiene mucha información,
cuando uno quiere comparar con distintos años tiene ciertas limitaciones. Digamos, uno puede ver ejecutado a julio, que es el último dato. Yo tomé 2020, 2019, 2021 para comparar. Yo a propósito tomé 19, que no lo hizo Guzmán, para ver si en realidad comparamos contra un año normal, entre comillas, porque sabemos que 2019 fue un año brutal, pero por lo menos sin pandemia. Eso dificulta ver algunas cuestiones un poquito más profundas, pero bueno, vamos a tratar de estimarlas, porque los datos no están. Que esto tiene que ver fundamentalmente con comparar este crédito que yo le decía que le da el Poder Legislativo para gastar, compararlo con distintos años a julio. Ese dato no está. Entonces hay que trabajarlo, vamos a trabajar a este mes y nada más. Si yo quiero ver 2019, 2018, 2020, no puedo, porque los datos que tira en principio la Oficina de Presupuesto son a fecha de consulta. Si yo consulto 19, 18 o 20, me va a tirar a diciembre. Entonces no puedo comparar diciembre con julio. Hecha la aclaración metodológica, vamos a ver algunas cositas que me llamaron la atención de los números. En primer lugar, cuando uno mira, un poco la comparación que hizo Guzmán, cuando uno mira la parte de los ingresos en términos reales entre el 2020 y el 2021 aumentaron un 8,52%. ¿Sí? En términos reales, es decir, eliminando el efecto inflacionario. Pero respecto del 2019 es una caída del 11% en términos reales. Es decir que hay que decir que en términos de recursos respecto de años anteriores, si estamos comparando un año 2019, que es un año difícil, el volumen de recursos fue menor. ¿Tá? No obstante eso, hay que decir una cosa, que hay un concepto entre los ingresos que son ingresos no tributarios, que mayormente dentro de ese ingreso no tributario aparece un concepto que es el aporte extraordinario, ¿se acuerdan? A las grandes fortunas, que le dio a ese rubro un incremento real entre julio del 2019 y julio del 2020 y julio del 2021, un 162% de incremento, y se lo compara contra 2019, 101. Es decir, que ese rubro le dio una masa de recursos muy importante a Nación, que le permitió, si se quiere, no tener un presupuesto tan holgado, aún más de lo que ya era de por sí. Sin embargo, recuerden ustedes, vale aclarar que ese 101%, ese recurso, aporte extraordinario, tenía destino específico. Si no, lo pueden gastar en cualquier cosa, estaba distribuido en 20%. Bien, ese es el tema de los recursos. Pero vamos a lo que importa, que es el tema de los gastos, que era la cuestión. Cuando uno mira los gastos primarios, como decía Guzmán, él decía que había aumentado en términos reales. A mí me da que no. En realidad no voy a cuestionar al ministro, él sabe más. Pero cuando uno mira julio, que son los últimos datos, quizás si lo comparamos a agosto, que él debe tener los datos de primera mano, da una caída comparado contra el gasto primario sin considerar los intereses de la deuda, por las dudas, porque si no estoy hablando en chinos. Son los gastos del Estado sin considerar el pago de intereses de la deuda. Tenemos una caída este año contra el anterior del 17% en términos reales. Y si yo comparo con 2019, del 8%. Es muy importante. Claro, lo que pasa es que el año pasado tenemos un concepto que es el gasto pandemia. El gasto pandemia generó un importante caudal de gastos extras que no estaban planeados, pero si yo lo comparo contra 2019... Claudio, serían, perdón, para que lo veamos concretamente, sería el gasto pandemia, IFE, Repro, todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Todo lo que extra que se tuvo que hacer producto de la pandemia que no estaba planificado. Pero cuando yo lo miro contra 2019, es una caída del 8%. Es decir, si bien tenemos una caída en los recursos, pero también tenemos una caída frente a los gastos. ¿Sí? Es decir, que desde ese punto de vista no fue tan expansivo. Vamos a ver algunos puntos. Y uno que jamás puedo dejar de ver, lo que es el gasto en universidades. El gasto en universidades, si uno compara 21 contra 19, da una caída del 16,55, y se compara contra el año anterior, da de 15%. Así que la ejecución con universidades, para abajo, hay que darle el dedo para abajo a Guzmán, y bueno, a Trota no le podemos decir nada porque ya está renunciado, que era el ministro de Educación, que ahora fue reemplazado por el subsecretario de Políticas Universitarias. Bien. Vamos al otro punto importante, que es lo que se llama inversión real directa, que básicamente es la obra pública. Cuando uno mira los datos de la obra pública, ahí
se encuentra con que en términos reales, descontando la inflación, cuando uno compara el año pasado con al momento hay un aumento del 42,11% en la ejecución. Claro, pero el año pasado fue pandemia. Es decir, la obra pública también, sobre todo a julio, estuvo bastante parada, producto de que tampoco había mucha movilidad, no se podían hacer tantísimas obras. Cuando uno mira respecto del 2019, una caída del 12%. Es decir, que si uno piensa en términos de obra pública, no hubo una expansión de la obra pública tan grande. Por eso yo dije, no comparemos solo contra el año de pandemia porque tiene muchos bemoles. Si comparamos contra el 2019, la situación es un poquito más complicada. Pero sí, y esto es importante decirlo, si bien la obra pública específicamente llevada adelante por mano del gobierno nacional tuvo una retracción, hubo un crecimiento muy importante de las transferencias de recursos a municipios y provincias destinados a obra pública. Es decir, se llaman transferencias de capital. Son recursos que las provincias recaudan como recursos de capital que tienen destino exclusivo, gasto de capital, que en esencia es la obra pública, digamos, construcciones y demás. Por ejemplo, si uno compara contra el año anterior, el incremento prácticamente es el triple, 197% se incrementó y respecto del 2019 un 80%. Es decir que a comparación del 2019 hubo muchísimas más transferencias para que las provincias hicieran obras. Eso es un cambio importante y también es un cambio, si se quiere, se puede leer en relación con las provincias respecto a la ejecución de la obra. ¿tá? Yo en algún momento lo comenté, cuando uno compara los años de Macri con los años, hubo un cambio de concepción. Mucha obra la ejecutaba Nación con fondos nacionales y poco le transfería. Ahora se volvió una dinámica que era parecida a la que había en los años de 2015 para atrás, donde Nación le transfería recursos a las provincias para que las provincias ejecuten la obra. Hay que mirar las dos cosas. El tema es que en todo caso habrá que ver si las provincias ejecutaron eso o no. Acá en Entre Ríos venimos medio flojo con ese tema, así que también eso juega un poco. Pero bueno, el tirón de orejas será en todo caso para los gobernadores. Y como para ir cerrando y no monopolizar todo, tengo unos datos básicamente a septiembre ahora. Como les digo, no lo puedo hacer el corte a julio porque no está disponible la información. Cuando uno mira lo que yo les decía, la ejecución comparada con lo que estaba previsto en el presupuesto gastar, en teoría debería llegar a diciembre con el 100% o aproximado. Lo razonable es manejarse entre un 80 y un 105%, ahí en el medio. Pero, por ejemplo, lo que son transferencias a provincias va bastante bien la ejecución, ronda el 70% en promedio, que más o menos 70-80%, se ajusta a la altura que estamos del mes, pero cuando uno va a mirar lo que tiene que ver con la ejecución de la obra pública llevada adelante por la Nación, es lo que yo le decía, no pasarle la plata a las provincias para que ellos hagan las obras, sino las obras que están financiadas por el Estado Nacional, nos encontramos con que la ejecución baja bastante, ¿sí? Bastante. Si yo tiro un Excel así derecho, me da una ejecución del 33%, ¿tá? Pero bueno, vamos a ser buenos, vamos a filtrar y vamos a tomar, por ejemplo, solamente lo que está destinado a construcciones, ¿sí? Lo que es obra pública, un 54%, y en promedio entre las dos líneas, para no andar en nada técnico, ronda el 48%. Ahí sí, como podemos ver, estamos terminando septiembre y los datos de la ejecución de la obra pública ronda el 50%. Cabe decir que en general los ajustes se dan en estos rubros, ¿tá? Porque son los más fáciles de contener, porque digamos lo que es la parte de remuneraciones, que ahora le voy a comentar qué pasó con las remuneraciones, no se puede ajustar ahí tan fácilmente, decir directamente no pagar o patear la ejecución de las obras o patear el devengamiento de los certificados. Dos datos para cerrar este análisis y después sacaremos conclusiones al respecto. Remuneraciones. Cayó en términos reales comparado contra el año pasado un 14,%, y si comparo los gastos contra el 2019 es un 20%. Es decir, el gasto en remuneraciones cayó fuertísimo. ¿Qué otra cosa cayó muy fuerte? Prestaciones de la seguridad social, 18% contra el año pasado y también casi 18% con respecto al 2019. Es decir, que si uno mira, hubo algunos ajustes en términos reales muy importantes,
y que esto se está viendo ya bastante a nivel nacional, que ha habido un ajuste muy importante, aprovechando la amistad que se tiene por ahí con los sindicatos. Así que podríamos concluir, digamos, que si bien ambos con sus discursos tienen razón, un poco la defensa de Guzmán es un poco cuestionable, si se quiere, por lo menos en los términos que se lo planteó Cristina en esa carta. Pero bueno, es un contexto particular. La derecha de Claudia Guzmán es que tiene un presupuesto un 10% menor en términos de recursos respecto de lo que fue el 2019. Muchas gracias, Claudio. Finalmente no dijiste depende, dijiste que hubo ajuste. Depende. Depende. Muy bien. Bueno, vamos a ir ya a la primera pausa de esta noche. En el próximo bloque vamos a conversar con Matías Bernengo. Estamos en Economía de Bolsillo. Nos quedamos hasta las 21:30 por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Economía de Bolsillo en Twitter. @FCECOUNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Matías, buenas noches. Instagram, @FCECO.UNER. Wow. Economía de Bolsillo. La UNER está con vos. Estudia en la Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad pública y gratuita. En 21 meses, trabajamos en más de 400 obras. Más de 400 obras. Con nuestro gobierno nacional, hacemos las obras que Entre Ríos necesita. Reconstrucción Argentina. Gobierno de Entre Ríos. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Se enciende el fogón en la radio de la universidad. La Calandria. El vuelo y el canto del país. En nuestro aire costero, Con la conducción de Soledad Castañares. Lautaro y Lisandro Alarcón. La Calandria. La creación de Mario Alarcón Muñiz. Lunes a viernes. 19 horas. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal online eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas, académicas y literarias. Adquiera sus libros online de una manera rápida y segura, ahora también con tarjeta de crédito Visa. Eduner, editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Me gusta tu tonada entrerriana. A ver, decí, no compartas el mate. No compartas el mate. Aprontá el tuyo que juega Tomasoli. Nos cuidamos para volver a estar juntos. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Tu lugar se escucha. Seguimos en Economía de Bolsillo por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estamos ahora en comunicación con Matías Bernengo. Matías es docente, investigador de la Universidad de Bucknell en Estados Unidos. Fue gerente principal del Banco Central de la República Argentina. La idea es conversar sobre la crisis, fue noticia estos días, del grupo inmobiliario chino Evergrande, que tocó fuerte a los mercados, y también conversar sobre las perspectivas económicas y financieras de la pospandemia. Buenas noches, Matías. Bienvenido a Economía de Bolsillo. No, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme.
No, Matías, al contrario, muchas gracias a vos por dedicarnos un ratito, por tener esta amabilidad con nuestro programa y bueno, sabemos de tu apretada agenda, además tenemos que decirlo, Matías es uno de los principales referentes, digamos, del pensamiento económico heterodoxo en Argentina y en análisis económico internacional y de las teorías del desarrollo, eso creo que es indudable. Así que valoramos mucho que nos dediques ese tiempito y te lo agradecemos. Demasiado gentiles, pero bueno, agradezco. No, es así. Lo que esta semana apareció esta noticia, se venía hablando hace un tiempo sobre el caso de la crisis inmobiliaria en China. Hace varios años que se viene hablando de que China está enfrentando una posible crisis inmobiliaria. Incluso se la expresa con tonalidades cuasi apocalípticas, ¿no? De un derrumbe total del modelo chino y una expansión hacia el derrumbe de las finanzas internacionales. ¿Qué tan cierto pensás que eso es así? ¿Qué tan grave puede llegar a ser la crisis? ¿Cuál es el músculo en este caso, digamos, del Estado chino como para poder dar respuesta? Y bueno, ¿cómo evalúas vos esa situación frente a esta catarata de noticias que llegan en los medios de comunicación? Bueno, es un tema complicado. Yo debo decir, la primera cosa que me parece importante en cualquier discusión, y nosotros en Argentina deberíamos tener muy claro, y lamentablemente una de las cosas que creo que es una diferencia importante entre el pensamiento heterodoxo y el pensamiento más convencional sobre estas cosas, es que no se hace diferencia en el pensamiento convencional sobre deuda moneda interna, ¿no? En moneda doméstica y en moneda externa. Y yo durante mucho tiempo se habló justamente, como decías, de los problemas del sistema financiero en general chino, de los llamados non-performing loans, ¿no? Los peligros de defaults internos, el shadow banking, ¿no? del sistema financiero en la sombra, ¿no? De los agentes no bancarios que prestan y los riesgos, el apalancamiento, etc. Y yo siempre, y si ustedes van a mi blog durante los años, debe haber algunas cosas ahí en el blog. Yo cada vez escribo menos, ¿no? En Naked Keynesianism, que es el blog. pero una de las cosas que yo siempre decía es que China, buena parte de la deuda era en moneda doméstica. Y eso obviamente reduce los riesgos. O sea, moneda doméstica, el gobierno nacional siempre tiene capacidad de rescatarlo, como Estados Unidos lo ha hecho varias veces. No quiere decir que no tiene consecuencias. Ojo, las consecuencias pueden ser distributivas, pueden ser importantes para la economía, como han sido en el caso americano. Pero no son consecuencias intransponibles y que estén fuera de la mano del gobierno. Por ejemplo, el gobierno argentino tuvo que negociar un default que heredó del gobierno de Macri y estamos negociando con el FMI porque tenemos deuda en dólares. Y este es el caso interesante de Evergrande. Es que los 300, yo que sé cuál es el número, no corríjanme si estoy equivocado, pero algo así por las lecturas que he hecho yo, todo lo que sé es por los diarios, nunca he hecho ninguna investigación seria sobre el asunto, así que no soy un experto en el tema de ninguna manera, pero algo como 300.000 millones de dólares, y son en dólares, son bonos externos en dólares. Entonces eso obviamente hay burbujas y un crecimiento increíble del mercado inmobiliario chino. Ojo, también hay que decir que en China hay un crecimiento y un cambio estructural con un crecimiento del sector urbano que es increíble. O sea, van a cambiar en más o menos 10 millones de personas se mudan por año de áreas rurales a las ciudades. Así que estamos hablando de que en 5 años mudan más de una Argentina, ¿no? Y hay que construir las casas, las escuelas, la infraestructura, etcétera, etcétera. Así que hay razones para el crecimiento, no es que sea... Pero evidentemente hay evidencia de que hay burbujas, de que ha crecido fuera de lo que es razonable esperar para el crecimiento de las necesidades, que hay departamentos vacíos, que hay especulación, que hay excesos en el sistema de crédito, y esto pega en dólares. Ahora, la idea de que esto es Lehman Brothers y que esto es catastrófico en el mismo sentido me parece por 2 razones problemáticas. Uno, porque China todavía no es Estados Unidos. O sea, el país hegemónico sigue siendo Estados Unidos.
Y aunque China pega muy duro en muchos países, es nuestro principal, para sin ir más lejos, ¿cómo se llama? Nuestro comercio está más ligado, más conectado a China, obviamente, que a Estados Unidos. Financieramente nuestras transacciones son en dólares, así que una crisis china pega menos duramente que una crisis americana. Y la otra cosa que es importante es que, dada la dimensión, el gobierno chino tiene capacidad, porque está sentado en una cantidad de dólares y en superávits comerciales, etcétera, que lo puede manejar. Eso no quiere decir que lo va a manejar bien, pero la capacidad de manejarlo del gobierno chino está dada. O sea, no tiene las mismas restricciones, por ejemplo, que tiene el gobierno de Alberto Fernández para manejar la renegociación. Aníbal Fernández de todas las noticias. Pero se sumó al gobierno, o sea que no está tan lejos. Sí, no, por eso. Pero Matías, en el caso chino, digamos, las reservas están cerca de los 3 millones de dólares, sí, ¿no? Y 300.000 millones de dólares no parecen hacerle cosquillas al semejante monstruo, ¿no? No, pero obviamente tampoco es chico. O sea, hay un problema y es algo que ellos tienen que manejar y tienen que decidir cómo se arregla eso. Yo diría, lo más problemático es por qué esta entidad que es doméstica, que está fundamentalmente, como se llama, construyendo domésticamente, ¿por qué está endeudando con bonos en dólares en el exterior? Esa historia, yo si fuera el gobierno chino, y más allá de las cosas, yo debo decir, si van a mi blog, Tom Paley, que fue profesor mío hace más de 25 años en la New School, justamente habló de los riesgos de la sinofobia, que acá son muy fuertes, ¿no? La gente es toda contra China, yo no estoy... Pero hay mucha discusión sobre el sistema chino, sobre la represión que ha habido sobre algunos de los billonarios y no los millonarios, el de Alibaba, ¿no? Jack Ma, etcétera. Y claro, es el ángulo que, por ejemplo, la The Economist, ¿no? Que es la revista del establishment en un sentido económico, le da ese, que ellos lo van a manejar mal por el lado de que son autoritarios y que van a espantar a los acreedores. Y yo, más allá de que obviamente no voy a defender autoritarismo, lo que yo quiero decir es, me parece que el problema que tienen no es tanto que van a espantar a los inversores porque son autoritarios, sino que van a espantar a los inversores. O sea, los inversores van si tenés capacidad de pagar. ¿Cómo China va a tener capacidad de pagar ilimitadamente solo si tienen superávits comerciales sobre superávits comerciales? Que con la guerra comercial se van a poner más complicados. Entonces, la estrategia china, que hay una estrategia de pelearle la hegemonía a Estados Unidos, pasa por no endeudarse en dólares. Te diría menos que la estrategia de hegemonía china. La estrategia de no tener crisis recurrentes como tenemos nosotros pasa por no endeudarse en moneda extranjera. La deuda siempre en moneda doméstica es mucho más fácil de manejar. Hay límites, pero los límites son políticos, no son los límites que te impone duros de la balanza de pagos. Matías, ¿pensás que es posible que el gobierno chino fuerce una quiebra de la empresa, digamos, para de alguna manera castigarla frente a una suerte de deuda irresponsable o de especulación financiera y después, en todo caso, a posteriori, una vez que esté en el piso, ¿no?, levantarla con reservas? Es posible, yo te digo la verdad, es ahí a donde voy, que yo acá realmente sigo lo que dice la información internacional. Estaba leyendo justamente ahora hace un poco antes porque ustedes me invitaron lo de Bloomberg. No queda claro lo que van a hacer. Yo ciertamente no tengo información interna de lo que pasa en China. Me parecería un error. O sea, lo que yo puedo decir es que yo creo que eso es un error. Yo creo que en este momento lo que debe haber es un salvataje, dejar claro que, mira, acá no va a pasar nada, nadie va a perder dinero, ellos lo pueden hacer, y dejar claro que yendo hacia adelante, endeudarse es en moneda doméstica. O sea, si ellos tienen realmente, y toda la cosa acá es que China tiene una estrategia de internacionalizar el renminbi, ¿no? El yuan, de la moneda doméstica. Si la vas a internacionalizar, la primera cosa es no tomar deuda, y los grandes grupos financieros, no solo el gobierno no toma, pero los grandes grupos domésticos, porque ese es uno de los problemas nuestros. O sea, nosotros cuando dicen, el gobierno se endeudó en moneda extranjera, en general no es así. En general, porque mirás los años 70, ¿quién se endeudó en moneda extranjera? Los grandes grupos nacionales. Y ahí pues nosotros lo nacionalizamos.
O sea, debo decir, la persona que lo nacionalizó en aquella época fue Cavallo, cuando estaba en el Banco Central. Entonces, nosotros siempre nacionalizamos, o sea, privatizamos las ganancias y no la vieja historia, y nacionalizamos las pérdidas. Entonces, es un error grave, o sea, acá el tomar deuda en moneda extranjera. Es ahí que el gobierno chino tiene que hacer algo serio y decir, mira, si vamos a tomar y levantar deuda, que tiene que ser en moneda, o sea, los grupos grandes nacionales en China deberían estar haciendo en moneda doméstica y eso es la forma de internacionalizar su propia moneda. Da la impresión, Matías, de que el sector inmobiliario ha sido el mecanismo de muchos capitales internacionales chinos de endeudarse en el exterior, de entrar en la FIP, porque si uno ve otras empresas chinas no están infladas, al contrario, uno diría están baratas, digamos, ¿no? Pensando en el gigante chino, parecen como oportunidades de inversión, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Inclusive debo decir, el Evergrande, yo una de las cosas que aprendí es que se estaban metiendo en la cosa de los coches eléctricos. Y estaban diversificando en esa dirección porque se dieron cuenta que una de las cosas es que el gobierno chino ha dicho, y me parece correcto, que por la vía del crecimiento y de la pelea hegemónica global no viene por el lado del mercado inmobiliario, que es importante para lo doméstico. Justamente ese es el que tiene base moneda doméstica, que no tiene que tener ninguna gran preocupación que el gobierno esté obligado a usar las reservas en dólares, ¿no? Y que van a apostar en el gobierno chino a poner dinero justamente en los sectores estratégicos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Producir chips, producir coches eléctricos, producir, las cuestiones militares, por ejemplo, ¿no? Que los tienen pendientes, ¿no? Por ejemplo, ahora, fíjate todo el problema de Estados Unidos y Francia y Australia. Justamente por la venta de los submarinos nucleares, que tiene que ver con China. O sea, sí, además China, digamos, hace muy poquito se encontraron algunos hilos aparentemente de carácter nuclear que podrían estar indicando un cambio de estrategia basada precisamente en la vieja vía de la destrucción mutua asegurada, que había sido desestimada por Mao, digamos, y hoy en día está reviéndose como una posibilidad, ¿no? Frente a una nueva carrera armamentista. Cosa que además... creo que es parte de lo que estamos viendo, y vos fijate cómo los franceses le sacaron la representación a Australia y también sacaron al embajador acá en Estados Unidos. Lo toman en serio. Estamos hablando, y esto es obviamente por la cuestión china, y o sea... más allá de las cuestiones del Pentágono y de vender la tecnología americana, o sea, de lo económico, hay una cuestión geopolítica que creo que es importante, que no se debe perder de vista. Matías, ¿pensás que eso puede, eventualmente, si por ejemplo, por alguna razón que no podamos manejar, o prever, perdón, se produce finalmente una quiebra de la empresa y contagia los mercados financieros a nivel global? ¿Pensás que puede llegar a haber algún periodo de recesivo al estilo del 2008-2009 o no? De la dimensión del 2008-2009 no. El problema acá es que estamos en el medio de la pandemia y todavía muy claro cómo salimos de la pandemia no está dicho. ¿Por qué? Porque el abre-cierra, vos fíjate, Estados Unidos se creía hace 3 meses. Todo el mundo daba por sentado que esto estaba terminado. Claro. Y claro, acá como hay una gran resistencia a la vacunación, y en donde yo estoy, acá en Pensilvania, el área que yo estoy, si hay 50% de vacunados, es mucho. Claro. Y hay una resistencia al uso de máscaras. Yo voy al supermercado, buena parte de la gente no usa máscaras. Claro. Estamos hablando de esos niveles. Entonces, acá hay lugares en donde, y Pensilvania obviamente no es ni de lejos uno de los malos lugares. Pensilvania está razonablemente bien. Pero si vos vas a lugares como Texas, es una desgracia. Florida es una desgracia. Mississippi creo que es el peor lugar, creo que le gana a Perú, y después en per cápita es el peor lugar del mundo en términos en este momento de los contagios y las muertes, etc. Entonces, los efectos negativos del abre y cierra de la economía siguen estando dados, y no queda claro que Estados Unidos mismo pueda salir muy rápidamente. Te digo, acá si no pasa en el paquete fiscal que están hace ya 3-4 meses discutiendo dentro de los demócratas, no es con los republicanos la pelea, es interna al partido de Biden. Si no la pasan, no queda, o sea, la economía americana ya supuestamente se recuperó por encima y está, o sea, la recesión terminó en el sentido que está por encima del producto de lo que estaba en
en el principio de la crisis, pero hay 10 millones de personas que perdieron el empleo y no tienen empleo. Y Matías, acabaron de cortar los beneficios. Justamente entonces, al respecto de eso, perdón que te interrumpa, pero me parece importante. Si queremos ver, digamos, en los discursos económicos de la vulgarización en redes sociales y cosas por el estilo, aparece también la inflación en los Estados Unidos, ¿no? El contexto de que vamos a una suerte de desintegración vía inflación y emisión de dinero, junto al descalabro inmobiliario en China por culpa, digamos, del Partido Comunista irresponsable y populista, digamos, ¿no? Eso es un poco el discurso. Este tipo de discurso neoliberal, te digo, es impresionante cómo sobrevive este tipo de decir la verdad, de tontería. Es un bando de tonterías. O sea, la inflación en Estados Unidos viene por la inflación que existe por el lado de los costos, porque hay problemas evidentes de algún estrangulamiento acá y allá, de falta de problemas de cadena productiva. O sea, tuvieron los problemas de los chips, por ejemplo, que afectó los precios de los autos, etc. Han tenido, obviamente, razones de que, como le daban a la gente el seguro de desempleo, que es una cosa razonable, la gente ha tenido capacidad de decir, en el medio de una pandemia, en donde si vas a trabajar en un lugar en donde no te dan ninguna seguridad, etcétera, decir, no, mira, yo prefiero quedarme en casa, viejo, que es lo razonable. Entonces, un poquito de poder de negociación, un poquito mejor a la clase trabajadora, que el Financial Times, ahora se me fue el nombre del columnista, pero finalmente hay un columnista del Financial Times importante que agarra y dice, mira, volvió Kalecki. ¿Por qué? Porque es justamente la idea de que el poder o sea, que se había sacado de la discusión macroeconómica la discusión sobre la capacidad de negociación de los trabajadores y el efecto inflacionario que ellos quieren. O sea, esa inflación en Estados Unidos es buena. O sea, quiere decir que es una inflación que está asociada a un poquito más de capacidad de negociación de los trabajadores y la otra, los estrangulamientos van a desaparecer y no hay problema. No estamos cerca del pleno empleo en Estados Unidos ni de cerca, entonces no hay ningún riesgo grave de proceso inflacionario en Estados Unidos, persistente. Lo que hay es inflación localizada en un momento por estos problemas. Y lo de China justamente no es el problema del autoritarismo, como les decía, no, el problema no es el autoritarismo del gobierno chino. Ese es un problema, sí, también, pero para la gente en China, o sea, lo que hacen en Hong Kong, lo que le hacen a las minorías musulmanas en el oeste de China, eso todo es un problema, obviamente, para la población china y creo que es relevante discutirlo, pero eso pasa en Estados Unidos también. O sea, Estados Unidos tiene más del 20% de la población, prisional del mundo. O sea, si vos agarras quién está preso en el mundo, Estados Unidos tiene más de 2 millones de gente presa en el mundo, y de 2 millones de gente presa son fundamentalmente afrodescendientes y hispanos, y es el 20%, con 4% de la población global tienen el 20% de los presos. Entonces, hablamos de la sociedad libre con calma, gente, ¿no? Entonces, el problema de autoritarismo existe en Estados Unidos. Acá si sos afrodescendiente, salís a la calle y te para la policía y corres el riesgo de que te maten por ser afrodescendiente. Entonces, no hablemos de la gran libertad de Estados Unidos y los problemas autoritarios de China sin discutir esos elementos que son importantes. Más allá de eso, creo que el problema de China, como le dije, no es que son autoritarios y entonces los inversores, porque ven que van a violar los derechos de propiedad, se van a rajar. El problema que tiene China es que se endeudaron en moneda extranjera. Ahora, ellos, al contrario de varios otros países en desarrollo, tienen capacidad, y son un país en desarrollo, o un país en desarrollo que le está peleando en la punta a varias cosas a Estados Unidos. O sea, es una importancia, pero tiene un montón de gente pobre, ¿no? Es importante recordarlo. Pero, ¿qué tienen a favor de ellos? Es que están sentados en una pila de dólares, y nosotros, no todos los países en desarrollo están, ¿no? Y eso es importante también recordar. Matías, muchas gracias por esta entrevista, muy interesante. Es un placer para nosotros poder contar con vos en nuestro programa, y que te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado un ratito para nosotros. No, les agradezco yo. Un placer siempre estar acá. Era Matías Bernengo en Economía de Bolsillo. Vamos a una nueva pausa y enseguida volvemos por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Economía de Bolsillo en Twitter. @FCECO-UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCECO.UNER. Economía de Bolsillo. APUNER. La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Programación 2021 en Radio UNER. Tu lugar se escucha. De lunes a viernes a las 10, la mañana de la radio de la universidad suena a 3 bandas. En simultáneo desde nuestras 3 emisoras en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, juntas para analizar la realidad con perspectiva universitaria a través de un importante equipo de profesionales. Lunes a viernes, 10 de la mañana. A 3 bandas, por Radio UNER. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal online eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas, académicas y literarias. Adquiera sus libros online de una manera rápida y segura, ahora también con tarjeta de crédito Visa. EduNer, editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Jornadas Universitarias, la radio del nuevo siglo. Edición número 15. El ingreso a una nueva centuria. Durante el 30 de septiembre, el 1 y 2 de octubre, se llevarán a cabo las 15ª jornadas de radio de manera virtual. Jorge Aravito, docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, nos anticipa los temas a tratar en la sesión número 4, de la cual formará parte. Estamos trabajando justo con Gustavo Irala, Cristian Britos y Rosa Inés Amin respecto a los temas que conllevan como eje, como disparadores a las diferentes sesiones que tienen que ver con cómo será la vida tras la pandemia, qué papel tendrá la radio, cómo servirá para reconectar a una sociedad planetaria, los aportes que fomenten este análisis crítico que la radio puede articular. Jorge Aravito participará de la sesión número 4, la cual se realizará el segundo día de las jornadas, el 1 de octubre. En estos días, sigan prendidos a la radio porque los mantendremos informados. Jornadas Universitarias, la radio del nuevo siglo. Me gusta tu tonada entrerriana. A ver, decí, no compartas el mate. No compartas el mate. Aprontá el tuyo que juega Tomasoli. Nos cuidamos para volver a estar juntos. Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos. Hasta las 21:30. Economía de Bolsillo, por Radio UNER. Tu lugar se escucha. Seguimos en Economía de Bolsillo por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estábamos conversando un poco fuera de aire sobre los cambios en el gabinete. Les comentaba acerca del nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es Julián Domínguez, que es un ministro bastante bien recibido por el sector agropecuario, porque es un ministro al que ya conocen y al que desde varios sectores se considera como un ministro dialoguista. Así que esperan tener un mejor diálogo con este ministro. En relación al tema de las exportaciones de carnes que venimos conversando en el programa en los últimos meses, ya hubo una reunión, si no me equivoco fue ayer o hoy, una reunión del Ministerio de Agricultura y Ganadería con técnicos de la mesa de enlace para analizar qué se hace
en relación a las exportaciones de carne, cómo se avanza. Y también hubo otra cuestión, hubo un pedido de informes del SENASA a los frigoríficos para ver cuán estoqueados están, cuánta carne hay guardada evidentemente se está viendo ahí cómo hacer un movimiento en relación al cepo, a las exportaciones de carne. Y se acuerdan que el jueves pasado conversábamos respecto de las estimaciones de siembra y de cosecha hecha por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y conversábamos sobre esta tendencia que se venía dando desde hace varias campañas, con un decrecimiento del área de siembra destinada a la soja y un crecimiento del área implantada con maíz. El jueves pasado festejábamos esto, pensando en las bondades del maíz, no solo en términos de agregado de valor, sino por lo más amigable que es con el suelo, ¿no? Bueno, ahí hay un punto de polémico o de debate con respecto a lo que ha dicho en estos días el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, porque de algún modo planteó en el Congreso de AgSoja el objetivo de llegar a los 70 millones de toneladas de soja. Estamos bastante lejos de eso, así que bueno, plantea de algún modo un impulso, un nuevo impulso al cultivo de soja, que sigue siendo nuestro principal cultivo, pero como contábamos, nos veníamos diversificando afortunadamente. Bueno, de todos modos, por ahora, esto de los 70 millones de toneladas de soja es algo que Domínguez planteó como un objetivo, pero tampoco se trasuntaron qué políticas podría llegar a aplicar para llegar a esto, ¿no? Sí, me parece que también otra nota importante del cambio de gabinete, sobre todo, hay varias, ¿no? Pero me gustaría concentrarme en una, que es lo que no cambió, digamos, ¿no? Es decir, el gabinete mantuvo básicamente el gabinete económico. O sea, tanto Culfas como Guzmán permanecieron en sus puestos, prácticamente. Cecilia Todesca, que estaba en Cancillería, que estaba con jefe de gabinete, tenía un papel muy importante también en la discusión económica argentina. Creo que también cambia su lugar, pero la columna vertebral, digamos, del gabinete económico supervive. Y eso habla, eso puede ser leído de forma un poco contradictoria en relación a lo que normalmente se dice en los medios o la discusión pública acerca de que el problema, ¿no?, con el que se llega o con el que se justifica o se interpreta la derrota electoral por parte del gobierno o el oficialismo ha sido precisamente lo económico, y resulta que cambió todo menos lo económico. Entonces creo que ahí hay que hacer una lectura lateral. Y en particular, uno podría decir por qué sobrevive lo económico, más allá de las medidas que se están anunciando, ¿no?, de aumento del salario mínimo, alguna jubilación anticipada, aumento de jubilaciones. Creo que también están dando vuelta como medidas económicas a llevar adelante. Más allá de eso, creo que la señal es que el modelo económico, que la línea económica adoptada no cambia, ¿no? Y que hay un consenso mucho más amplio de que el que pareciera haber en el debate político público. Incluso más, yo creo que es un consenso que atraviesa también otros partidos. Es decir, que alcanza figuras que hoy en día están en Cambiemos, pero que sin embargo han tenido diálogo con el gobierno. Me refiero fundamentalmente a la línea de Rodríguez Larreta, digamos, como jefe político que intenta posicionarse como jefe político de Cambiemos. ¿Y eso por qué? ¿No? Porque uno podría preguntarse por qué. Porque Argentina está básicamente en una situación extremadamente vulnerable en la medida en que ha tomado deuda, como dijo el presidente. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta, que fue un deudicidio o algo por el estilo, y no es menor. Cuando se acusaba al gobierno que básicamente ponía excusas, ¿no?, diciendo pero Macri, vean lo que hizo Macri, y eso al parecer caía
caía mal en la opinión pública. Yo creo que no hay que perder de vista la situación frágil en la que nos deja el gobierno anterior ante una eventual crisis de deuda. Nuestras crisis de deuda han sido el prolegómeno de las peores crisis económicas que hemos vivido, en particular las hiperinflaciones o las mega devaluaciones recesivas que han aumentado, digamos, el desempleo a niveles estratosféricos o la pobreza a niveles del 60%, 50-60%, ¿no? Dependiendo cómo la midas, o que llevan a la indigencia, ¿no? Al hambre o cosas por el estilo. Es decir, que no estamos con chiquitas cuando tenemos que enfrentar una crisis de deuda. Y nosotros estuvimos a un pelito de caer en la hiperinflación y caer en una crisis de deuda mucho más grave cuando el año pasado teníamos que enfrentar vencimientos que eran simplemente imposibles de pagar y nos precipitábamos a una corrida contra el peso mucho más grave que la que vivimos en el 2019. En eso, bien o mal, nos guste o no el resultado, el acuerdo con los acreedores definió una hoja de ruta y el acuerdo con el FMI va a definir otra hoja de ruta que dependerá no solamente del gobierno, sino de toda una red de agentes internacionales y nacionales que van a dar contexto a la negociación. Recordemos que el acuerdo con los sectores privados no se dio únicamente en el marco de una negociación de Guzmán con BlackRock. Intervinieron muchos agentes, intervino el FMI, intervino el Papa Francisco, intervinieron otros países, Alemania, Francia, España. Es decir, es otros agentes privados, Slim, por ejemplo, de Carlos Slim de México, o los propios políticos argentinos, digamos, hay muchos en la sombra que han trabajado y han sido muy importantes. Así que creo que hay que tener en cuenta esto también como una lectura, que el gabinete económico no cambió y eso nos habla de la situación estructural en la que se encuentra Argentina en sus aspectos económicos. Vamos a seguir ahora conversando sobre las aristas más políticas de estos movimientos, de la situación, de los debates de los últimos días. Para eso estamos en comunicación con Enrique Zuleta Puzeiro, analista político. Buenas noches, Enrique, bienvenido a Economía de Bolsillo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Enrique, muchas gracias por darnos una nota, por dedicarnos un ratito para charlar de política. Enrique, nosotros, la política está en el centro de la escena, no solamente por las elecciones, sino también por la discusión interna dentro del gobierno, el cambio de gabinete, y recién hablábamos de algunos cambios y algunas continuidades que nos parecen que son datos importantes para tener en cuenta. ¿Cuáles pensás que son las claves de interpretación de lo que está pasando? Tanto en lo que pasó a nivel electoral, que me parece que todavía sigue siendo objeto de discusión, como lo que pensás vos que son los reacomodamientos del gobierno frente, por supuesto, a las elecciones de noviembre. Yo creo que este tipo de procesos son procesos complejos y como tales deben ser estudiados con herramientas también complejas. Tenemos que evitar las simplificaciones. No hay una clave, hay muchas claves. Una clave posible puede ser la clave que analiza lo que le ha pasado al sistema de representación política. Otra clave puede ser a cómo le está yendo al sistema institucional del presidencialismo frente a estas crisis que se producen de un modo recurrente en la política argentina. Otra clave es ver los actores del sistema político, lo que le pasa al peronismo y a toda su dinámica. Y otra clave es lo que le pasa al resto de las fuerzas políticas y al conjunto de la competencia de estas fuerzas políticas. Entonces esto, a riesgo de complicar las cosas, obliga a mirar esto. No se puede mirar con un solo ojo. Si uno mira, por ejemplo, lo que ha ocurrido para tu pregunta, que es el cambio de gabinete y su relación con las elecciones, yo diría que es interesante ver que lo que le pasó al presidente Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner la noche del domingo 12 es muy parecido a lo que le pasó a otros presidentes antes. Esa sensación, vamos a decir, de anonadamiento, de shock psicofísico, casi te diría, cuando uno ve los personajes, lo tuvo también Alfonsín en el 87, la noche en que perdió las elecciones en 17 provincias.
Ese día terminó el sueño del tercer movimiento histórico, discurso de Parque Norte, e inició otra andadura que lo llevaría al 89, a las hiperinflaciones y a la crisis. Es la misma sensación, estoy seguro, que sintió Fernando de la Rúa en el año 2001, cuando quedó 15 senadores abajo en el Senado en una noche, sin esperarlo, sin saber de dónde había venido eso. Probablemente la misma sensación que sintieron los Kirchner la noche del no positivo cuando escucharon a Cobos a la salida de la crisis con el campo, o en el 2009 cuando Kirchner fue derrotado por un empresario que hoy lo miramos como alguien pintoresco como era Narváez. Es decir, hay en las democracias, y esto es lo que quiero decir como una clave de interpretación, una fase de expansión, que es la fase de la promesa, de la elección, de la convocatoria, del todos juntos y vamos ahora, etcétera, primera fase. Y hay otra fase que viene casi siempre con las elecciones intermedias, que es una fase distinta, es una fase de emergencia, de restricciones, donde hay que pagar las facturas. Casi siempre en América Latina en general y en la Argentina en particular, el poder político queda choqueado. Descubre ese día, de un día para otro, y me acuerdo perfectamente el año 87, para otro, que esto no es un camino, vamos a decir, una flecha hacia el futuro, que la sociedad reclama, que exige. Es una democracia muy exigente. Esta es una clave. Primera. Segundo, la institución. ¿Qué le pasa a la institución? Normalmente el presidente, en el presidencialismo, opera como una especie de fusible. Y viene una sobrecarga de demanda y de exigencias y de expectativas. Los presidentes no lo soportan. 17 o 18 presidentes en los últimos 50 años han perdido el poder en América Latina. Es un fenómeno recurrente, no es solo de la Argentina. Los vicepresidentes en más de una vez han tenido que hacerse cargo de esto. Ahora, ¿qué le pasa esta vez al sistema nuestro? Está funcionando, porque cayó el gabinete Cafiero y subió el gabinete Mansur. El presidente da un paso para atrás, se deja de hablar, deja de protagonizar, la vicepresidenta hace lo mismo exactamente que lo había hecho durante la campaña, y allí está otro gabinete distinto. Esto se parece mucho al sistema parlamentario, y eso es lo que vio Alfonsín en el 87 cuando convenció a Menem de la necesidad de modificar la Constitución y de generar un jefe de gabinete que operara como un semipresidencialismo. Es la primera vez que está operando, es otra clave. ¿Te das cuenta? Por eso despresuriza la responsabilidad de los presidentes. Vamos a decir, imagínate si en el 87 Alfonsín hubiera convocado a Cafiero y le hubiera dicho, hágase cargo del gobierno. Como pasa en Italia, en España, en todos los lugares menos en Estados Unidos. Es muy importante esta cuestión institucional. En la Argentina, el sistema institucional de partido representa mal, no incluye, no educa, no da de comer, no funciona. Pero ¿saben qué? Está comenzando a funcionar. En Chile dejó de funcionar. En Perú, en Colombia, en México, en Venezuela, en Ecuador, últimamente en Brasil dejó de funcionar. Está paralizado, empastado. En la Argentina funciona, y esto hace que si los gobiernos son flexibles, cuando el presidente se para esa noche y dice, no vamos a modificar el gabinete, yo seguiré determinando qué es lo que hay que hacer. Le duró 48 horas. Ninguno, ni el presidente ni la presidenta podrían haber hecho nada. Tenían que cambiar el gobierno, tenían que generar otra expectativa. ¿Y a quiénes llamaron? Y no sabían, pero es el sábado pasado, los gobernadores se reunieron en La Rioja con el presidente y fue una reunión muy ríspida. Y le exigieron al presidente que diera paso a los gobernadores, particularmente un gobernador muy importante, que es el gobernador de Tucumán. Pero todos los gobernadores estaban allí reunidos, todos le exigieron, terminemos con la campaña porteña, vamos a reorganizar este partido sobre bases federales. Y en la provincia de Buenos Aires, los que hicieron eso fueron los varones del conurbano. Y ustedes ven allí a Cristina Álvarez García, por ejemplo, nueva ministra de Gobierno, que fue la ministra que tuvo Scioli en gobierno. O lo ven allí a Insaurralde, que no es de Cristina, no, Insaurralde venía ya de la época
de Duhalde, era un hombre que se crió en la minicarpa de Duhalde. Hoy entraron 2 nuevos intendentes al gobierno de Kicillof. ¿Y qué hace Kicillof? Y Kicillof está como todo presidente que ha sido demolido por las urnas, tratando de resignificarse, dando lugar, en lugar de su equipo, a gente que tiene territorio, experiencia. Esto es bueno porque hace que el sistema reacciona positivamente, despresuriza, le quita la presión al presidente y permite que los presidentes puedan continuar cambiando los gabinetes. Ahora, esto puede funcionar o puede no funcionar. Puede ser que dentro de 3-4 días empiecen a volarse los bancos, sigue el riesgo país, no salen las cosas, no pueden convocar al Congreso porque se le juntan todos y no lo dejan resolver el presupuesto, y llega a trancas y barrancas como puede al 2009 y tiene otra derrota, sobre todo si el oficialismo quiere insistir en esa vía. Enrique. Sí. Adelante, Claudio, perdón. Enrique, en particular porque me prestaba mucha atención a lo que decías de esta reunión de los gobernadores a nivel nacional y de los varones del conurbano en la provincia de Buenos Aires. En términos de territorio, ¿no? Que por ahí uno piensa que eso es lo que también faltó en la elección. ¿Ves que faltó apoyo en términos de aparato político o de militancia en estas elecciones, tanto en lo que tiene que ver con las provincias que está el peronismo, como en los varones peronistas del conurbano, que pudo haber tenido alguna influencia en el resultado, como que mucha lista vino armada de nación? El gobierno que es un gobierno multifacético, no hay un presidente, una vicepresidenta, un presidente, una vicepresidenta. Está Sergio Massa, que es el presidente del Poder Legislativo, está Kicillof, está Máximo Kirchner, está la Cámpora. Es una coalición compleja. En esa coalición se comparte un diagnóstico que a mí me parece, a mi juicio, lo he dicho siempre, lo he escrito en muchos artículos, es un diagnóstico muy equivocado. Ellos se interpretan que acá hay un proceso donde el todo, la unidad del peronismo, opera una especie de efecto mágico. Y por sí misma basta y sobra para avanzar y ganar elecciones y gobernar frente a una oposición que está muy dividida y que está absolutamente cuarteada por diferencias fundamentales, y que si bien se puede unir en el propio del radicalismo, hay otros sectores que se van en una fuerza centrífuga desmembrando. Entonces, esa idea de que la fórmula, el movimiento gana, porque estamos unidos, se aplicó en las 24 provincias. Podría ir en cada una de ellas explicándole, pero por ejemplo en Chubut, para ver un lugar donde la derrota es importantísima porque hay 2 senadores que pierde si llega a ratificarse dato. Ahí directamente no se hizo campaña. No se hizo campaña. ¿Por qué? Porque estamos todos unidos y con la unidad el peronismo es imposible derrotarlo. Ese es un enfoque equivocado, avalado por una serie de encuestadores oficialistas que hacen lo que dice quienes los contratan. Y no es verdad, porque en Chubut, les sigo el ejemplo de Chubut, si quieren le voy por 24 provincias, pero en Chubut siempre hubo una tradición radical. Carlos Maestro gobernó hasta la caída de la Rúa. Que haya una elección en Santa Cruz radical, si el radicalismo siempre controló la ciudad de Río Gallegos y ganó tranquilo en los momentos más firmes del kirchnerismo, la ciudad de Río Gallegos era radical. ¿Qué pasaría en Río Negro? Por supuesto, si Río Negro fue radical toda la vida hasta la llegada de los Sorias. Entonces, la Argentina es un país diverso. La idea de que hay un efecto mágico es una idea equivocada, la aplicaron a esto, y entonces, bueno, vamos a ponerles candidatos que no discriminan, que no desempatan. Venga, Tolosa Paz. ¿Quién es Tolosa Paz? Nadie. Lo único que tiene Tolosa Paz, aparte soy una chica muy inteligente y muy linda y muy entrenada, la verdad de las cosas, como no tiene poder ni tiene territorio, no desbalancea, porque si yo pongo a alguien que tiene ese peso, inmediatamente divido, porque los que no han quedado fuera se ponen no a acompañar, se ponen en contra. Lo mismo pasa a Leandro Santoro. Pongo a Leandro Santoro, que es tan fuera del peronismo, que es radical. Es un aparato típico del radicalismo de la capital federal. Leandro Santoro, ex esposo de Cecilia Moró, un hombre criado en la coordinadora. Entonces,
ese no va a alterar nada, porque yo lo pongo a él y nadie se ofende. Entonces, esa idea de que podíamos operar sobre la base de que el conjunto, el logo, la fórmula, la unidad va por sí misma, se aplicó en todos lados. Por ejemplo, el caso yo estuve en las elecciones de Santiago del Estero, ese día de las elecciones, estaba haciendo Boca de Urna y era una provincia muy importante para analizar. Ese día el peronismo no existió. Por eso Zamora volvió a sacar el 52%. Pero ni se molestaron, porque lo que iban a hacer, lo iban a hacer con la sigla. Después, en Mendoza, en Santa Fe, en todos los lugares, acá prácticamente, y hay muchos lugares donde si la gente no tiene aparatos que lo lleven a votar, la gente no vota. Pero no porque necesita que lo lleven a votar, sino porque no se puede, no hay transporte público. Hay gente que para ir a votar tiene que viajar 6 horas, 7 horas. Toda esa gente se abstuvo. 800.000 personas votaron partidos en la provincia de Buenos Aires que no han alcanzado el 1,5. Que quedan más. Enrique, precisamente sobre ese punto, la provincia de Buenos Aires tuvo casi 2,3 millones de votos menos que en la elección anterior. Cambiemos, incluso empeoró su performance respecto de la elección a gobernador. Y da la impresión de que esos votos que no fueron esas personas que no fueron a votar eran, digamos, votos que votaron a Kicillof en el 2019. Nosotros hemos hecho un estudio en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en afiliados y simpatizantes del radicalismo. Una encuesta online sobre la base de domicilios de gente que o es afiliada o que ha participado. Y pudimos verificar que en el 2019 el 20% de ese electorado radical votó a Alberto Fernández. No votó a Macri. Y es natural, porque gente alfonsinista, que el límite era Macri. Imagínense si a Alfonsín le hubieran dicho que había que votar a Macri. Impensable. Bueno, toda esa gente sigue. Hay subculturas políticas que están vivas. Eso que les dije de Chubut o de Santa Cruz, lo digo de Buenos Aires y también de la provincia. Hay una fuerte abstención. Cuando Cristina dice en su carta que hay 400.000 personas que la votaron a ella en el peor momento de su carrera política, perseguida, indagada, absolutamente acorralada, y que ahora no los tuvo, ¿qué pasó con esos votos? No fueron a votar, simplemente. Ahora, ¿es posible que llevándolos a votar voten? No lo sé. No lo sé, porque el kirchnerismo ha perdido una batalla cultural en la Argentina. Es decir, la batalla de los valores, la batalla de las ilusiones, de las esperanzas, de la eficiencia, de la idea de gobernar, de ocuparse de todos. La pandemia ha sido pésimamente administrada en lo sanitario, en lo económico, y mucha gente que se sentía, casi diría, protegida por el peronismo, no se siente protegida, se ha liberado. Ahora, ¿van a ir a votar por eso a Rodríguez Larreta? Vamos a ver. Enrique, ¿podemos pensar que de algún modo tenemos una inteligencia política que nos permite votar distinto en las elecciones legislativas que en las elecciones de cargos ejecutivos? Lo que planteabas recién en relación al radicalismo lo podemos ver también en el caudal de votos del Frente de Izquierda, que perdió mucho voto en las elecciones presidenciales y en estas elecciones, porque fueron votos que se fueron a Fernández, y en estas elecciones volvió a crecer. No, además hay una cuenta pendiente del país electoral con la izquierda y con la derecha. No nos olvidemos que en el 83, en una elección que era Alfonsín versus Luder, pero hubo una fuerza en la Alianza Popular Revolucionaria de Allende que tuvo diputados y que sacó más o menos el 16% de los votos, no me acuerdo cuánto. Y otra fuerza a la derecha, que estaba Manrique todavía promoviéndola, que sacó el 24%. Y en el año 89, cuando vino la elección radical, radicalismo llevó 2 fórmulas. Una fórmula que llevó fue la fórmula Angelós Guzmán. Angelós Casella era una y Angelós Guzmán. ¿Qué quiere decir? Que hay un voto de derecha y hay un voto de izquierda que necesitan expresión. Un sistema político que funciona es un sistema político que refleja y expresa bien todos los sectores. Entonces, en los últimos años, 20, 25 años, las 2 grandes fuerzas políticas han pugnado, con las PASO fue el extremo de esto, por organizar una polarización, ellos y nosotros, y hacer desaparecer a la izquierda y a la derecha, y a todos los que no fueran. ¿Qué ha pasado? Exactamente lo contrario. A medida que se despresuriza
la vida política, se baja el nivel de la polarización y la elección de representantes intermedia es típicamente una elección no polarizada, emerge el voto de la izquierda, emerge el voto de la derecha, y es una cuenta pendiente. En el año 2003, López Murphy casi llega al balotaje. Tenía una otra fórmula que quedó tercera, porque no tenía recursos, no tenía... y al final, de milagro, no entró, pero podía haber entrado perfectamente. Hay un país pendiente. Ese país tiene la característica europea, donde hay derecha, centroderecha, centroizquierda, socialdemocracia, socialcristianismo, un país plural que es distinto de la sociedad norteamericana, donde tener republicanos y demócratas. Acá no hay republicanos. Es un país plural que en vez de tener un sistema de partidos plural, tiene un sistema a la norteamericana, a la inglesa. Y esto no funciona. Si esto funcionara, no estaríamos viviendo las crisis recurrentes que estamos viviendo. El sistema tendría que expresar mejor esos matices, porque el país necesita una izquierda, el país necesita una derecha. De otro modo, esa izquierda y derecha se van a los grandes partidos y les impiden funcionar. Porque ¿por qué no hay acuerdos? ¿Por qué no hay concertaciones? Porque los sectores extremos no les dejan a los sectores de centro moderadamente concertar. Enrique, ¿Argentina necesita un partido federalista? Bueno, hay muchos partidos federalistas, también es una cuenta pendiente. Cuando Alberto Fernández llegó, prometió un gobierno federal. Incluso mostró la idea de ir todos los meses variando la capital, se crearon capitales, hay una ley que crea las capitales alternas, todos los meses el gobierno se iba a trasladar provincia por provincia. Bueno, no solo no pasó eso, sino que el gabinete fue absolutamente porteño y con algo de bonaerense. 2/3 de los ministros, de muchísimos ministros, son además 20 y pico, son porteños y graduados de la UBA. No hay nada federal. La prueba está que cuando viene la presión, no solo no hay nada federal, tampoco hay mujeres, tampoco hay jóvenes. Enrique, es muy tradicional eso, muy tradicional la política argentina, porque vas a las provincias, casi no hay mujeres, casi siempre la mujer es una ministra de Educación, como Corrientes, no sé, Entre Ríos, no me meto, pero es una provincia muy... En Santa Fe tenemos ministra de Educación también, pero hay varias ministras en la provincia. Nosotros estamos repartidos... Gobernadora, por supuesto. Enrique, muchas gracias, perdón que tenga que interrumpirte, pero ya estamos con lo justo con los tiempos, así que te agradecemos mucho esta intervención. Les agradezco a ustedes. Como ven, es complejo y no se agota con simplificaciones. Te vamos a volver a llamar. Bueno, hasta luego. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Era Enrique Zuleta Puseiro en Economía de Bolsillo. Economía de Bolsillo en Twitter. @FCECOUNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCECO.UNER. Economía de Bolsillo. Bueno, se nos estiró la conversación con Enrique porque realmente era muy, muy interesante, así que nos quedó poquito tiempo para el final y nos van a quedar seguramente cosas en el tintero. Ahora es el momento de Gabriel Weinman, que nos va a hablar de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Gracias, Ceci. Hay un debate respecto de cómo se están usando los derechos especiales de giro acá en Argentina por las implicancias que puede llegar a tener. En primer lugar, como para retomar un poco de dónde viene todo esto, los derechos especiales de giro es una especie de moneda de reserva de valor que el FMI puso en función hace ya muchos años atrás, que buscaba sobre todo profundizar las reservas internacionales de los distintos países y ser como una alternativa frente al oro. Frente a toda esta situación de la pandemia y el impacto económico que fue teniendo, el FMI decidió emitir una gran cantidad de derechos especiales de giros y distribuirlos en los distintos países que pertenecen al FMI a fin de poder profundizar un poco la liquidez internacional y poder financiar
la reactivación económica en todos estos países y también consolidar las reservas internacionales de los mismos. Ahora, cuando apareció la oportunidad de que estos derechos especiales de giro, que representan para Argentina 4.300 millones de dólares, salió el debate, bueno, ¿para qué se va a usar en Argentina? Claramente hay dos posturas, o se utilizan para financiar gasto interno y poder efectivamente profundizar la recuperación económica, o se van a utilizar para continuar el pago de la deuda externa, sobre todo la deuda con el FMI, que 4.300 es casi el 10% de lo que se le debe de los 44.000 millones de dólares que se le deben al FMI. Entonces, por lo pronto todavía prima y la idea es destinar estos fondos efectivamente al pago de la deuda externa con el FMI. Ahora, cuando el gobierno recibe los derechos especiales de giros, después que se aprobó el presupuesto, se mencionó que se va a hacer esta maniobra. Lo que se va a hacer es, en primer lugar, se van a vender esos derechos especiales de giro al Banco Central, que eso le va a permitir, cuando se los vende el Banco Central, recibe como contraparte una gran cantidad de pesos que estaban previstos. Bueno, ¿qué se va a hacer con esos pesos por parte del Ministerio de Economía? Si van a ir a financiar el déficit o iban a ser a aumentar el gasto público, ¿no? Pero la primera medida es, bueno, el Ejecutivo vende los derechos especiales de giro al Banco Central y los pesos que recibe el Ejecutivo a partir de esto se los devuelve al Banco Central para pagar lo que son los adelantos transitorios. Los adelantos transitorios es un mecanismo de emisión monetaria que permite financiar hasta un porcentaje de la recaudación y un porcentaje de la base monetaria que se pueden utilizar con mayor facilidad para financiar déficit fiscal. Argentina ya estaba en el tope de ese financiamiento, de esos porcentajes. Entonces, la posibilidad de vender los derechos especiales de giro, tomar esos pesos y volver a vendérselos al Banco Central, le permite reducir esos porcentajes en los cuales ya está endeudado el Estado y poder tener mayor margen de financiación frente al Banco Central, ¿sí? Con futuros adelantos transitorios que se acerquen de nuevamente a este 20% de la recaudación y 10% de la base monetaria. Ahora, a partir de acá lo que va a hacer el gobierno es, para volver a obtener los derechos especiales de giros, emitir una letra específica, es decir, un pagaré, un bono específico que solamente lo va a poder tener el Banco Central, con el cual el Ejecutivo se endeuda con el Banco Central en referencia a esos derechos especiales de giro. Entonces, al fin de cuentas, lo que queda es un balance en el cual el Poder Ejecutivo tiene efectivamente los derechos especiales de giros y ya está pagando la primer cuota de 1.800, 1.900 millones de dólares, y a la vez tiene mayor margen de emisión monetaria a partir de la cancelación de los adelantos transitorios que tiene con el Banco Central. Y entonces esto da cuenta de, por un lado, el registro que se hace de ese movimiento en el presupuesto es un registro que ahora, que queda reflejado en el presupuesto como una disminución de aproximadamente 1 punto del PBI respecto del déficit, ¿sí? Hay menor déficit fiscal, en parte por el registro de estos derechos especiales de giro como recursos en el presupuesto, pero además hay un mayor margen de emisión monetaria que puede ser utilizado en 2021-2022 frente a esta diferencia que hay en el tipo de deuda de pasar de tener adelantos transitorios a tener letras en dólares entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central. Ahora, cuando se le consultó a Guzmán qué iban a hacer efectivamente con esa mayor capacidad de financiamiento, él sacudió que, no es la intención de todo este movimiento una mayor emisión monetaria, sino que está previsto respetar lo que está pautado en el presupuesto, que es una menor emisión, y continuar con la estrategia de financiación que estaba referida con toma de deuda en peso y un porcentaje menor de emisión que ya estaba previsto con los adelantos transitorios anteriores. Así que bueno, ese ha sido un poco el debate en este tema, que la verdad que
esperemos, pone cierta imprevisibilidad sobre el uso que se va a hacer efectivamente de ese mayor margen. Muchas gracias, Gaby. Se nos acabó el tiempo por esta noche. Ignacio, la historización respecto del déficit fiscal que traías, la dejamos para la próxima. Para la próxima, sin ningún problema. Bueno, como siempre ha sido un gusto compartir el aire con ustedes. Claudio, Gaby, Igna, nos reencontramos el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, Ceci. Hasta el jueves, nos vemos. Chau, chau, nos vemos. Chau. Será entonces hasta el próximo jueves, como siempre, a partir de las 20, para encontrarnos con más economía de bolsillo por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Chau, hasta la próxima. Economía de bolsillo. Economía de bolsillo. Promediando la semana. Le damos una vuelta más al análisis de la política y la economía en la radio de la universidad. Un programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAR.